Padre Celestial, una vez más, que nos sigue permitiendo esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y una vez más damos la bienvenida a todos aquellos que también nos siguen acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de su santa palabra, esperando que también Dios los tenga con bienestar allá en sus hogares. Y vamos a continuar en esta mañana con una clase intitulada Armagedón de nuevo, Armageddon again. Y cuando hablamos de este tema, se habla mucho también no en el sentido bíblico, pero en el sentido de películas que ustedes quizás han visto y yo he visto. Es un tema que pues lo sacan obviamente de la Biblia, se menciona en la Biblia, en el libro de Apocalipsis también, y vamos a estudiar de ello. Y se hace una referencia, hermanos, también de cómo, hermanos, va a venir esta batalla, de cómo va a venir este fin del mundo, culminando con una batalla entre el bien y el mal. Y se hace esa especulación, estamos preparándonos para esa gran batalla entre el bien y el mal en aquel día final. A veces también vemos la situación que está en el Medio Oriente, y también a veces se saca esto, ¿verdad? Bueno, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, quizás ya sean las señales de esta batalla final del Armagedón, ¿verdad?, que se menciona en la palabra de Dios. Vamos a meditar en ello, hermanos, acerca de esto, esta predicción del fin del mundo, con lo relacionado a la batalla de Armagedón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello? Y vamos a meditar en esto y basarnos en la evidencia bíblica que tenemos en este concepto, ¿verdad?, de la batalla de Armagedón. Y probablemente, hermanos, este tema del Armagedón ha sido malinterpretado bastante a través de los años, y abusado también quizás de cierta manera. Solamente un versículo en la Biblia menciona el nombre de Armagedón, un versículo nada más, y ese se encuentra, hermanos y amigos, en Apocalipsis 16:16, Revelation 16:16, Apocalipsis 16:16. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. Okay, so estamos hablando y estudiando aquí en Apocalipsis, el capítulo 16 y versículo 16. Qué ironía, ¿no? También Romanos 16:16 y luego aquí Apocalipsis 16:16 hablando de del Armagedón. Es el único lugar, hermanos, en que se menciona este nombre. El lugar que en hebreo se llama, dice, Armagedón. Vamos a estudiar lo que significa. Primeramente, la palabra Armagedón está compuesta en el hebreo de dos, Ar y Megedón. Ar y Megedón, sí. Es la composición de esta palabra hebrea, y literalmente significa la montaña de Megiddo, la montaña de Megiddo. Esto es lo que literalmente significa el nombre Armagedón. Armageddon, Megiddo. Sin embargo, si vemos en la topografía y en la geografía, hermanos,
no existe una montaña de Megiddo. No existe una montaña de Megiddo, a menos que vayamos a ese fuerte antiguo de Megiddo que está sobre un monte de aproximadamente 70 pies de alto, 70 feet tall. Está ese fuerte allá en Megiddo, pero nada más tiene, hermanos, como 70 pies de alto. No podríamos considerarlo una montaña de 70 pies. En realidad no existe, hermanos, físicamente hablando, una montaña a la cual se refiere a la montaña de Megiddo. Sí existió este fuerte antiguo de Megiddo, hermanos, pero otra vez sobre un montecito de 70 pies de altura más o menos, right? También se puede traducir, hermanos, esta palabra hebrea, se puede traducir la palabra de Ar, la primera, se puede traducir como monte en vez de montaña, o también un lugar montañoso, pero no significa que es una montaña en realidad. Puede haber estas dos traducciones también, hermanos, que se pueden usar en vez de montaña. Vamos a estudiar, hermanos, también acerca de este valle que estaba abajo de este fuerte de Megiddo. El valle que estaba, the plain that was beneath this hill. Fue el lugar, hermanos, de muchas batallas famosas. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Que este lugar, el fuerte de Megiddo y el valle que se encontraba abajo, hermanos, también estaba entre el monte Tabor y el monte Carmelo. Ahí sí, esos eran los montecitos que estaban ahí, el monte Tabor y el monte Carmelo. Ahí se encontraba este lugar, este fuerte de Armagedón. Y ahí, hermanos, fue la escena de muchas batallas que encontramos en la historia aquí en la Biblia. Una de ellas, hermanos, la encontramos ahí en el libro de Jueces. Vamos a ver ahí, hermanos, Judges, el capítulo 4 del 13 al 15, Jueces 4 del 13 al 15, cuando viene la historia de cómo Débora y Barak pues derrotaron a los cananitas. En Jueces 4, 13 al 15, Judges 4, 13 through 15. ¿Qué dice, hermanos? Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros pesados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset-Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Aquí está entonces, hermanos, esta historia, y habla de ahí del monte de Tabor. Ven ustedes ahí que se encontraba en la vecindad ahí de Megiddo. Aquí fue, hermanos, otra vez una gran batalla en la cual participó Débora, Barak, y Dios les da la victoria. Dice ahí que Jehová quebrantó ¿a quién? A Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó, dice, a pie. Y luego, si ustedes quieren seguir leyendo para ver lo que pasa después, pero por tiempo no vamos a continuar en esta historia. Tenemos aquí, hermanos, mencionado el monte Tabor, que está en la vecindad de Megiddo, donde se encontraba este fuerte antiguo, ¿verdad? También tenemos, hermanos, que este lugar fue la escena, ¿se acuerdan de Gedeón y cómo también venció al enemigo con solamente 300 hombres, 300 men? Y vamos a ver también aquí, hermanos, se encuentra esta historia en Jueces, también ahí el capítulo 7 más adelantito, Judges 7, 6 and 7, Jueces 7,
6 y 7. Y fue el número de los que también llevaron el agua con las manos bocas. 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: por estos 300 hombres que lamieron el agua contra Jared, entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Aquí fue también, hermanos, esta batalla en este valle. Abajo en el valle dice el versículo 8, se estaba refiriendo a ese valle de Megiddo. Y ya sabemos la historia también aquí, hermanos, de Gedeón, cuando van a combatir en contra de los madianitas. Jehová dice a Gedeón en el versículo 2: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso lo hace Dios así. Y dice: no, son un montón. No se les vaya a subir de que ellos fueron los que destruyeron a los madianitas. Yo soy el que voy a hacer la pelea. Yo los voy a destruir. Para que no se les suban los humos, le dice Dios estas palabras. Y por eso dice el versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo, dice, 22,000, y quedaron ¿cuántos? 10,000. 22,000 went back, 10,000 were left. 10,000 hombres. Si suman los 22 y los 10 eran 32,000, right? Para empezar. Por eso Dios dijo: that's too much, we don't need that many. Yo estoy al frente. Y por eso le sigue diciendo: todavía fue mucho pueblo. Si alguien quiere leer el versículo 4, ¿qué dice? Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te lo probaré. Será que de que yo te dijere, vaya este contigo, irás contigo, mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo. Estar no irá. Versículo 5 también. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Esta fue la prueba que iba a hacer Dios, right? ¿Qué dice en inglés el versículo 5? In English, what does it say in English? Verse 5. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue, as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. Esta era la diferencia. ¿A quién iba a probar Dios, hermanos? ¿A los que lamían o a los que se doblaban sobre sus rodillas? Versículo 6 lo dice, right? ¿Qué dice el versículo 6? Verse 6. And the number of those who lapped, putting their hands to their mouth, was 300 men, but all the rest of the people got down on their knees to drink water. ¿En español? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Estos fueron los elegidos, los que hicieron esto, ¿verdad? Y lamieron. Son los que iban a estar listos, los que iban a estar en sus rodillas, no iban a estar listos para la batalla. Por eso Dios vio esto y dice: estos son los que quiero, ¿verdad? Los que van a estar preparados, los que nada más hacen lo que tienen que hacer, pero están listos para la pelea. Y se redujo el número, hermanos, de tantos miles, de los 10,000, quedaron ¿cuántos? 300. Dice: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, dice, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno en su lugar. The rest, send them back home. Con esos 300, es suficiente. Imagínense, pónganse a pensar, 300 hombres para destruir al ejército de los madianitas, right? Iba a ser Dios. Dios les quería mostrar: yo estoy al frente, yo peleo sus batallas, confíen en mí, no confíen en sí mismos. Ahí está, hermanos, estos 300, y pasa esto, hermanos,
ahí precisamente, en ese lugar de Megiddo, en el valle de Megiddo, entre el monte, como le decía, Tabor y el monte Carmelo. Ahí sucede esta gran batalla, hermanos, y la gran victoria que Dios les da. Y si ustedes siguen leyendo los versículos 15 al 25, keep on reading verses 15 through 25, 15 al 25, lo vamos a seguir leyendo. También, jueces 7, 15 al 25. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como haga yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y quitaron, por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bascita en dirección de Serela, y hasta la frontera de Abel-Meola en Sabá. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad un pavo de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron un pavo de Bet-Bará y del Jordán. Y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Seeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seeb lo mataron en el lagar de Seeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón al otro lado del Jordán. 300 hombres, imagínense, right? Con esos cántaros y esas lámparas y esas trompetas. Vencen al pueblo, les metieron miedo. Right? When they saw this, man, they were afraid. They weren't expecting that. No estaban esperando esto, hermanos, los madianitas, y pues se empiezan a correr, se empiezan a desordenar, y ahí fue donde, claro, ellos terminan lo que Dios quería que terminase. Right? Dios les da la victoria y les quitan las cabezas, dice, de Oreb y de Seeb, y se las traen a Gedeón al otro lado del Jordán. So, una batalla, hermanos, también histórica, esta batalla que ocurre, ¿verdad? Con el líder de Gedeón. Y ahí también ocurre, hermanos, precisamente en ese valle, el valle de Megiddo. También fue, hermanos, el lugar donde el rey Josías fue herido en una batalla contra los egipcios, la armada de los egipcios, y luego muere también, hermanos, por lo que le había pasado. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29, fíjense lo que dice ahí, 2 Kings 23, 29, Segunda de Reyes 23, 29. ¿Qué dice? En aquellos días Faraón, Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él, el rey de Judea. Pero aquel, así que le dio, lo mató en Megiddo. English. In his days, Pharaoh
menciona otra vez este valle, esta ciudad de Megiddo, aquí también entre el rey Josías y el faraón, claro, rey de Egipto. Aquí pierde, claro, Josías la batalla, y fue aquí también, hermanos, precisamente en este lugar. Este lugar de batalla antiguo, hermanos, llegó a ser un símbolo, hermanos, también de batalla y de pues, ¿cómo se dice? Struggle, de conflicto, ¿verdad? Batalla y conflicto. Y también, hermanos, ha llegado a ser más que un lugar físico, ha llegado a ser un tipo de ¿cómo se dice? Un tipo de victoria que nos lleva a lo espiritual, al sentido espiritual, más que en lo físico. Pero a veces, hermanos, cuando se habla de esto, vienen muchas religiones y lo interpretan de otra manera y le dan una aplicación física, como que vamos a estar preparándonos, nos debemos de preparar para esta batalla final entre el bien y el mal. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos. Realmente no se menciona una batalla, hermanos, de Megiddo en Apocalipsis 16. No se menciona que toma lugar la batalla. Dice que se están preparando para una batalla, pero no que tomó lugar, ¿entienden? Vamos a ahí lo que dice Apocalipsis 16 otra vez, Revelation 16:16, que lo leíamos ya, que decía ahí, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿qué? Armagedón. He gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Aquí nos explica y nos dice, hermanos, que estas fuerzas están preparándose para esta guerra del gran día de Dios también. Y vamos a verlo eso en el 14 y 15, verse 14 and 15, que nos dice ahí Apocalipsis 16, 14 y 15, antes del 16, para entender un poco el contexto. ¿Qué dice ahí el Apocalipsis? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Habla también de algo espiritual. ¿Ven ustedes ahí? Espíritus de qué? De demonios que hacen señales y se van los reyes de la tierra en todo el mundo. Acordémonos que el libro Apocalipsis es un libro simbólico también, bastante simbolismo. Cuando se habla aquí de esto, es una preparación para el gran día de Dios, dice ahí, el Dios Todopoderoso. El gran día de Dios también, hermanos, se usa bastante en la literatura profética para denotar un tiempo de juicio, a time of judgment, cuando se habla del gran día de Dios. Si nos ponemos a escudriñar también, hermanos, no hay un gran día de Dios, o no hubo un gran día de Dios, sino que ha habido grandes días de Dios. Si vemos todas las batallas que se pelearon por medio de la historia del pueblo judío también, esos fueron los grandes días de Dios. Claro, estamos esperando el gran día de Dios, el juicio final, ¿verdad?, que nos falta todavía, porque todavía, claro, estamos aquí, hermanos, peleando esta batalla espiritual como iglesia ante las fuerzas demoníacas, las fuerzas de Satanás. Pero aquel día también, el gran día de Dios, cuando Cristo venga, hermanos, finalmente en las nubes y venga a juzgar al mundo, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, 1 Thessalonians 4, 13 through 18. ¿Qué nos dice ahí 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros
hasta el 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos aquí la promesa de cuando Cristo venga en este gran día, el gran día del juicio que viene también Cristo para recoger a su reino, y estamos en esta esperanza, como leyó nuestra hermana aquí, ¿verdad? No quería Pablo que se ignorase acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este gran día de Dios, hermanos, dice aquí que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, los que ya pasaron a descansar en el Señor, que fueron hijos de Dios en este mundo, ¿verdad? Que aceptaron ese plan de salvación, que fueron añadidos a su iglesia. Dice que estos también, hermanos, van a ser resucitados primeramente. Dice el versículo 15, esa es la garantía que tienen aquellos que mueren en el Señor. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos van a tener la preferencia, la prioridad de resucitar primero. El Señor mismo dice en el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la gran bendición que tendrán nuestros hermanos que se nos han adelantado. Y si nosotros también pasamos de esta vida y dormimos también antes de que venga Cristo, bueno, seremos también nosotros. Si estamos aquí vivos cuando Cristo venga, amén, en su gran día. Pero ha habido grandes días de Dios, como hemos estudiado estas batallas que tomaron lugar, ¿verdad? Cuando se habla de esto, hermanos, entendemos que mejor un poco acerca de la batalla de Armagedón, que se menciona en la palabra de Dios, que se estaban preparando para la batalla en este día. No dice que ocurrió la batalla de Armagedón, ¿me entiendes? Dice que se estaban preparando para esta batalla. Tenemos también, hermanos, que en este gran día de Dios, cuando Cristo venga, ya lo estudiamos hace algunas semanas, en 2 de Pedro 3, del 8 al 12, 2 Peter 3, 8 through 12, ¿qué pasará en este gran día de Dios, hermanos? Acerca de este mundo en el cual vivimos, 2 de Pedro 3, 8 al 12. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta es la preocupación de cada uno de nosotros, no la batalla de Armagedón entre el bien y el mal que supuestamente va a ocurrir en el día final. Esto no lo dice la palabra de Dios. La preocupación de nosotros es estar preparados para cuando venga
Cristo allá en los cielos y venga, hermanos, a hacer juicio. Dios quiere que dice que dice no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos las películas que se han hecho y de Hollywood, de Armagedón y la gente, ¿verdad?, del fin del mundo que va a ser destruido y cómo la humanidad, al último siempre, hermanos, salen estas películas, cómo la humanidad tiene el poder de vencer, ¿verdad?, de que el mundo no sea destruido. Y cómo el hombre, si trabajamos juntos como humanidad, podemos hacer que esto no ocurra, ¿verdad?, y que no sea destruido el planeta. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios ya prometió que este mundo va a ser destruido y viene una nueva tierra y cielos nuevos, right? ¿Qué tiene que ver todo esto con el Armagedón, hermanos? Otra vez, si vamos otra vez a Apocalipsis 19, en Revelation 19, y si ustedes lo estudian también en su hogar, hermanos, y ven acerca de estas batallas, o de esta batalla, dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Look at Revelation 19:19. ¿Qué dice ahí, hermanos? Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. English? And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Y otra vez se menciona que estaban unidos ¿para qué? Para guerrear, para pelear. Sin embargo, hermanos, dice que estaban reunidos. No se habla, hermanos, que realmente hubo esta pelea, esta guerra, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que Dios es el Todopoderoso. Y fíjense lo que pasa en el versículo 20. ¿Hubo guerra o no hubo guerra? ¿Qué dice el versículo 20? Que verse 20. Si alguien no tiene, lo puede leer. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. English. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Ahí nos está diciendo, ya nos está diciendo lo que va a pasar. No va a haber una guerra entre el bien y el mal, hermanos. Dios ya sabemos que Cristo ya venció a Satanás en la cruz, ¿verdad? Es todo esto, las películas que han salido y que prepárense para el Armagedón y que ya viene el fin del mundo. Y el fin del mundo sí viene, pero no va a ser una guerra entre el bien y el mal. Ahorita estamos ya peleando la guerra espiritual como hijos de Dios, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Satanás, hermanos, ya fue vencido por Cristo Jesús, hermanos. Cuando hablamos de Armagedón, va a ocurrir otra vez o de nuevo en este aspecto físico, ¿no, hermanos? Son temas para las películas de Hollywood, ¿verdad?, que quieren hacer dinero. También dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. No tiene el poder Satanás sobre el Todopoderoso, y por eso podemos ser más que vencedores, right? Supernicao. Satanás sigue, hermanos, sigue tratando, hermanos, de desanimarnos, y sigue una batalla espiritual, pero no es física, una batalla espiritual que también nosotros tenemos individualmente, right? Las fuerzas de Satanás, hermanos, no tienen poder en contra del Señor y sus santos ángeles tampoco, hermanos. Dice que también
En el versículo 15, no lo leíamos, ¿verdad? A ver, no, ese no está. No. Vamos a ver Efesios 6:17. Ya, Ephesians 6:17. ¿Qué dice también en Efesios 6:17, hermanos? No, perdón. Sí, es el 15 de Apocalipsis, ese quería decir. No lo habíamos leído, ¿verdad? No, ok. So vamos a leer Apocalipsis 19:15 antes de ir a Efesios. Sí, ese era. Apocalipsis 19:15, 19:15. ¿Qué dice? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y puede el 16 también. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿De quién está hablando aquí? Cristo Jesús. El verbo dice ahí también en el versículo 13, right? El verbo de Dios. Él dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Sabemos que la espada aguda es la palabra de Dios, right? The Word of God. Y con ella, hermanos, venció a Satanás, si ustedes se acuerdan, aún en la tentación, right? Cuando él estaba aquí en este mundo. Y luego le da el golpe mortal, resucitando de la muerte, right? De la tumba. Le da el golpe mortal a Satanás. Él pensó que lo había vencido en la cruz. Ahora sí ya, ¿verdad? No, Satanás, no sabes que él te va a dar el golpe mortal. Porque Satanás no conoce el futuro. Él sí sabe el pasado. Y por eso mucha gente se espanta cuando le leen las cartas y, ¿verdad? Ay, oye, sí supo que era yo malandrino, era esto, lo otro, ¿verdad? Sí, Satanás sabe el pasado, pero el futuro no lo sabe. Si hubiera sabido, ¿creen ustedes que hubiera ayudado para que crucificaran a Cristo? Pues no. Se iba a dar el golpe mortal, pero no lo sabía. Cuando Cristo resucita, le da el golpe mortal. Y por eso, hermano, no tiene poder para ir a una guerra en contra de Dios en el Armagedón. Es algo simbólico en la batalla espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Hablando del Armagedón, hermanos, entonces en lo físico no va a ocurrir. No se mortifiquen de las películas que han visto quizás ustedes o yo de la batalla de Armagedón. No es una batalla física, es una batalla espiritual. Efesios 6:17, ¿qué nos dice? Ahora sí vamos a leerlo ahí, hermanos. Efesios 6:17. Ahí nos concuerda con lo que dice Apocalipsis 19:15. Hebreos 4:12 también, ¿qué dice? Hebrews 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando hablamos de esto, hermanos, hay una doctrina, ya no tenemos tiempo para estudiar más, ¿verdad? Pero la doctrina del premilenialismo dispensacional, que habla de los 1000 años. ¿Se acuerdan ustedes también que se habla mucho de los 1000 años, donde va a Dios dar oportunidad a la gente para que se arrepienta después de que se acabe el mundo, ¿right? La palabra de Dios nos enseña esto, hermanos, pero la gente religiosa que lee estos capítulos del 19 y el 20 también se confunden y hacen una doctrina premilenialista, dispensacional, right? Completamente falsa, hermanos, y está basada en la batalla de Armagedón, right? Nosotros ya estamos viviendo los 1000 años, ya lo estamos viviendo. Ya Satanás, hermanos, fue vencido, fue atado, como dice ahí en Apocalipsis 20, right? Si ustedes siguen leyendo el versículo 2, Revelation 22, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, dice Satanás, y lo ató por 1000 años.
Satanás ya está atado, su poder fue atado, fue quitado cuando Cristo vino y le venció en la muerte. Eso ya estamos viviendo, hermanos, estos 1000 años también. Y lo dice que va a ser suelto. Pues Satanás también se le dio poder de seguir engañando a la gente. Fue atado y fue suelto también, para seguir engañando a cuantos más pueda, metiéndoles temor falso y engañándolos con doctrinas de demonios, doctrinas falsas que no trazan bien la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el final de él, hermanos? Ya para terminar, dice el versículo 10: no se mortifiquen de la batalla de Armagedón, ¿right? Ya fue vencido. ¿Y qué dice el versículo 10? Ahí ya para terminar, Apocalipsis 20:10, Revelation 20:10. ¿Qué dice, hermanos? Y el diablo que os engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Tal y como lo dice también en Daniel 2:44 acerca de la iglesia del Señor, el reino de Dios, hermanos. Satanás, hermanos, sí tuvo bastante auge, podemos decir, hermanos, en la Roma antigua, cuando peleó contra los cristianos del primer siglo también. ¿Se acuerdan que fueron perseguidos y fueron, hermanos, torturados? Y sí. Pero no, hermanos, no pudo vencer a la iglesia de Dios. ¿Qué dice Daniel 2:44? Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Nada. Oro, ¿cuál era el oro, hermanos? Se refería al reino de Babilonia, ¿right? El de plata era el Medo Persa, los reyes Darío y Ciro. El de bronce era Grecia, Alejandro el Magno, su líder, ¿right? Y el de hierro, hermanos, era Roma, el César. Y ninguno de ellos pudo exterminar a la iglesia del Señor, ¿right? Y sigue todavía, y seguimos. No nos mortifiquemos, hermanos, de esta batalla de Armagedón, porque Dios ya venció, Cristo ya venció en la resurrección, y nos sigue dando esperanza a ti y a mí, amigo, en esta mañana, también de ser más que vencedor. ¿No quieres tú, amigo, amiga, ser más que vencedor, empezar una vida nueva en Cristo? Te hacemos esa invitación en esta mañana. Si quieres comenzar tu vida en Cristo, ser añadido a su iglesia en las aguas del bautismo, puedes hacerlo. Si ya tienes ese deseo en tu corazón, contáctanos para que Dios lo haga una realidad. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso, unos 15 o 20 minutos, y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Amen.